Aprendamos un poco más sobre la cultura inca. Los incas, su vida y sus costumbres. Los incas vivían en chozas de piedra con techos de paja de una sola habitación sin ventanas, las paredes revocadas con barro y pintadas de vibrantes colores. Cuando nacía un niño, el padre lo llevaba al arroyo más cercano para bañarlo. Los padres ayunaban varios días y oraban junto al santuario para que la suerte acompañara al hijo. Después del baño, la madre lo envolvía en mantas de lana bien ajustadas y fijaba 2 tablas en la cabeza para que tomaran forma alargada, pues esto caracterizaba a la tribu. Cuando los días de fiesta, la familia iba al mercado. Los niños llevaban una gorra de lana con el dibujo que lo caracterizaba, para facilitar el control a los funcionarios del Estado. Viajar era algo muy controlado por el imperio, y los movimientos de las gentes sencillas eran vigilados muy de cerca. A los 6 años, el niño tomaba un padrino que era un miembro del Consejo de Ancianos, quien cumplía la ceremonia del corte de cabello y de las uñas. Le daba un nombre escogido por sus padres, y a partir de ese momento el niño estaba listo para trabajar y ganarse la vida. Educación de los incas. Cada año recibía la educación adecuada a su nivel social para poder usar las orejeras que les daba rango y autoridad. Debía estudiar durante 4 años en la escuela. El primer año estudiaba la lengua quechua. La gramática de esta lengua era difícil, ya que las pequeñas diferencias de entonación dan significados distintos, no solo a las palabras, sino a las frases completas. Se daba educación religiosa en el segundo año de estudio, que se basaba en la leyenda sobre los orígenes de los incas, el culto al sol y los dioses secundarios. En el tercer año se les enseñaba a manejar el quipú, que eran cuerdas anudadas que indicaban números y recogían la información de los sucesos en cada reinado del Sapa Inca. En el cuarto año aprendían la historia del imperio, se les inculcaba normas morales. Herencia cultural. Los incas heredaron a la América un ejemplo de administración, aplicaron de justicia y organización comunitaria, que aún hoy se asombra al mundo. Los incas lograron derrotar al hambre y la angustia del mañana, gracias a su excelente organización y disciplina en el trabajo. Cuentan los cronistas españoles que al invadir el imperio de los incas no encontraron ladrones ni hombres viciosos u holgazanes, ni mujeres adúlteras, y los hombres tenían trabajos provechosos y honestos. Cada uno tenía y merecía lo que le correspondía, de acuerdo a las leyes del imperio. El respeto a la autoridad y sus semejantes en una norma de conducta. Invasores. Los conquistadores, en su afán de saciar su sed de oro y plata, destruyeron esta gran cultura. En arquitectura, sus construcciones causaban admiración por su tamaño, belleza y resistencia. En medicina preventiva utilizaron diferentes hierbas curativas. Fueron cirujanos expertos. En el Museo de Lima se exhiben cráneos trepanados, algunos con varios orificios, lo que indica que fueron varias veces sometidos a la trepanación. Recubrían las trepanaciones con placas de oro y plata. Luego de la operación recubrían las heridas con algodón para evitar la infección. Sin embargo, la avaricia y la ignorancia que impulsa a toda conquista que haga la humanidad destruyó conocimientos valiosísimos que hubieran producido grandes beneficios a la humanidad. Cosas que no sabías de los incas. Adoraban al sol. Por eso los sacerdotes eran buenos astrónomos. Tenían mucho conocimiento del sol, de los astros y de los planetas. En Cusco, el templo dedicado al sol estaba recubierto de oro. Decían que el oro se había formado con lágrimas del sol. El emperador, llamado Inca, había almacenado una fabulosa cantidad de oro. Cuentan las crónicas que una vez al año el Inca se cubría el cuerpo con polvo de oro y entraba a lavarse en las aguas del lago Titicaca, en donde el oro se perdía en las profundidades.
También cuenta que aborígenes la arrojaron al lago para que no se apoderaran de ella. Cuando Pizarro llegó a Cusco, hizo prisionero al Inca. Este le ofreció dar un rescate a cambio de su libertad. Estiró el brazo tanto como pudo y trazó una marca en la pared de su celda, diciendo que la llenaría hasta allí de oro y plata. Pizarro aceptó la oferta y el cuarto se llenó de riqueza, pero tan pronto como obtuvo el rescate, mandó a matar a Valeroso Atahualpa, el último inca. Con él murió una de las más grandes y originales culturas de América. Que la plaza ubicada en el centro de Cusco estaba cercada por una cadena gruesa de oro y que al llegar los españoles, Civilización Inca, por Juan José Sosa, Felipe Moreno, Valentina Contreras. La civilización surgió formalmente hacia el año 1200 después de Cristo, con el asentamiento de las familias en el Valle de Cusco provenientes de la cultura tijuanaco bajo asedio de sus enemigos aymaras. Estos grupos encontraron refugio en Cusco. como en cualquier otra cultura, tiene su explicación histórica y también mítica. Para la explicación histórica se tienen referencias arqueológicas y documentales. Auge. La civilización incaica floreció en el centro-oeste de Sudamérica. En sus momentos de mayor poderío, llegó a controlar los territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Colombia, norte de Argentina y de Chile, especialmente en la región costera del Piedemonte andino. Allí gozaron de la enorme variedad ecológica de los Andes. Además, supieron dominar las a veces áridas condiciones de la vida para construir una serie de civilizaciones florecientes. el fin. En el siglo XVI, momento que marca la llegada de los españoles a América, la civilización inca sufría una serie de conflictos de orden interno. Aprovechando esta inestabilidad, los colonizadores europeos emprendieron un violento proceso de dominación. En el año 1571, los remanentes de esta civilización fueron subordinados después de la muerte de su líder, Tupac Amaru. Muchas gracias por su atención. De civilización. los Buen día, hoy les venimos a hablar sobre la gastronomía inca. Mi nombre es Andrés Camilo Vargas Rodas y mis compañeros son Juan Sebastián Rojas, Luis Nicolás Soler. Mariana González. La historia. La combinación de sabores, aromas y colores eran representados al ser ingeridos cumpliendo un rol como comida de ritual. Algún dato curioso es que la cocina peruana representa una simbiosis de culturas culinarias. ¿cómo es la comida de los incas? La dieta de los incas era muy variada y había muchas diferencias entre los alimentos que consumían los distintos sectores de la sociedad. La gente del pueblo tomaba solo 2 comidas al día. Algunos de los cultivos típicos son la papa morada, la kiwicha, el camote y la quinoa. Así como el zapallo, rocoto, lucuma y maíz. Algunas de las comidas típicas eran la lagua de maíz, que los ingredientes de esta sopa eran maíz molido, papa, cebolla, comino, ajo, sal, huevo y queso. También habían otras comidas típicas como el puño lagua y humito de maíz. Así como el ajiaco de oyuco. Uno de los platos también de las sopas típicas era la sopa caracoles, el cual traía caracoles, estos servían y también servía el agua, se podía acompañar con papa o con otras sustancias. También como plato típico está la alberja uchú. El targui era también uno de sus platos típicos, preparados en una olla con aderezo, cebolla, ajo y comino, agregándole agua con papas picadas en cuadritos, dejando hervir hasta que ésta espese. El capchi de agua habas está compuesto por habas, papa, arvejas, queso, leche y está acompañado por arroz y carne. Algunas de las bebidas típicas son el pisco sour, mate de coca y chicha morada. Algunas de las bebidas también típicas era Inca Cola,
chicha de jora y chilcano. Algunos de los postres típicos de la cultura inca era suspiro a la limeña, arroz zambito y picarones. Gracias. Economía Inca, por Samuel Cárdenas Acosta, Karen Sofía Suárez Sanabria y María José Castillo Niño. La organización económica del Imperio Inca era muy diferente a las modernas economías del mercado de hoy en día. No tenían ningún sistema de intercambio o comercio de bienes, sino que dependían de un sistema planificado por el gobierno inca combinado con un sistema de economía tradicional. La economía inca impulsó técnicas importantes para superar el complicado ambiente geográfico de las tierras que habitaban. La agricultura era la base de la economía. Los cultivos más importantes eran el maíz y la papa. La ganadería también era parte de esta economía. Cada comunidad poseía cierta cantidad de animales, como ovejas, para generar lana y hacer telas. También parte de esta economía se encontraban las artesanías como cerámicas, tejidos, adornos de metal y armas decoradas. El imperio inca se ubicó en un paisaje geográfico específico en el que se favorecía la economía. El imperio inca, a pesar de tener una extensa red de caminos, el comercio no tuvo un gran desarrollo. Los canales y acueductos favorecían a la siembra. El sembrado se efectuaba abriendo la tierra con mazas y las semillas se colocaban en las hileras que realizaban para este fin. Gracias. La vestimenta inca. Nuestro grupo está compuesto por Cristian Cuervo, Carolina Peña, Evelyn Manrique, Gerson Salcedo y Daniel José. Básicamente los materiales usados para elaborar la vestimenta inca fueron el algodón para las zonas costeras, la lana de alpaca o vicuña para la región andina. En cuanto a su elaboración, las mujeres se encargaban de hilar y tejer, tanto para sus familiares como para los gobernantes. La vestimenta del cacique era llamada lautu, que encierra la toga, que era decorada con plumas del ave corenquenque. También tenía un cordón llamado yauto en la cintura. Su cetro, que era llamado sunturpaucar. El raspacejo llamado mascaipacha. Un pequeño centro que tenía en la mano, que llamaba macana. Las pulseras que tenían las muñecas llamadas chipanas. Y la túnica llamada unco. Para la vestimenta femenina se utilizaba la ñañaca, que era el cubrecabeza, el prendedor de plata, que era como una muñeca que sostenía el cubrecabeza, llamado tupauyauri, el cinturón que utilizaban ellas, llamado tocapo, la mantilla, llamada licria, la túnica baja, llamada ascu, las usudas, que son las sandalias con aplicaciones de plata. El vestimiento masculino sería la mascapaicha, que sería la corona, el sunturpaucar, que sería el cetro, unku, que sería la túnica, yacoya, que sería la capa, saxas, que sería adornos de oro en las rodillas. Y esta sería la vestimenta que tienen los incas, o que tenían los incas. Muchas gracias. Gracias.